idea es tratar de compartir con ustedes como socias o como socios de MP algunos cuidados en cuanto a la planificación y en la preparación del embarazo. Entonces estaríamos presentando, la idea un poco de los objetivos de esta charla es la importancia que hay, o sea, tratar de transmitirles la importancia de lo que es planificar un embarazo y luego repasar los hábitos y cuidados que tenemos que tener durante la planificación del embarazo y sobre el embarazo en sí mismo. Planificación, nosotros, y a mí siempre me llamó la atención cuando me dediqué a la obstetricia y vi algunos números que lo voy a compartir con ustedes, que nosotros generalmente planificamos las vacaciones y ahí nos juntamos con la familia y elegimos el destino. En la época que podíamos viajar, bueno, reservamos con anterioridad el vuelo, veíamos qué vuelo nos convenía más, nos reuníamos, hacíamos planes, qué íbamos a hacer en las vacaciones y en general uno no se levanta un día y dice mañana me voy de vacaciones. Lo mismo ocurre en nuestra vida privada, cuando a nivel académico planificamos también el tema de los estudios, uno puede pensar, bueno, yo el año que viene voy a dar tal máster o voy a prepararme, etcétera, etcétera. O la otra cosa que también cuando planificamos las compras, hoy por hoy, cuando decimos, bueno, vamos a ir al súper, vamos a ir por internet, vamos a planificar las compras de la semana, hacemos una lista y planificamos todo. Entonces, si bien planificamos las vacaciones, el estudio o también las compras, es llamativo que los números a nivel internacional dicen que las mujeres o las parejas planifican entre un 25 y 30% total de los embarazos. O sea que el 70 al 75% de las mujeres no planifican el embarazo. Esto no quiere decir, y quiero hacer bien la salvedad, que sean el 70-75% embarazos inoportunos. No quiere decir que la gente queda embarazada de casualidad, solo que no tiene la concepción o no tiene la creencia de la importancia de la planificación. Entonces, ¿qué debemos cuidar en la planificación o cuál es el objetivo fundamentalmente? Es una acción de atención primaria y preventiva, fundamentalmente dedicado a las mujeres en el periodo fértil. Después está el tema de la planificación a largo plazo. El concepto fundamentalmente del tema de planificación es tratar de anteponernos e identificar los riesgos en el control del embarazo. Por ejemplo, si una paciente tiene alguna patología previa, tratar de cambiar los hábitos o los riesgos o tratar de poder identificar los riesgos. Otro es la reducción de los mismos riesgos. Si una pareja o una paciente tiene una hipertensión y quiere quedar embarazada, tratar de ver cómo esa hipertensión puede influir en lo que es el embarazo. Y una de las intervenciones más importantes es todos los cambios que se pueden hacer. Y acá tal vez todos sepamos, y más si estás buscando quedar embarazada, la importancia del ácido fólico. Entonces creo que eso está bastante arraigado en la población, de decir, si yo quiero planificar mi embarazo tengo que empezar a tomar ácido fólico. Eso es cierto, pero las acciones de planificación, amén del ácido fólico, tienen mayor efecto sobre los defectos congénitos o mayor acción médica sobre los defectos congénitos que el ácido fólico per se. O sea que más allá de preocuparnos de tomar el ácido fólico, la consulta preconcepcional puede cambiar el curso de las complicaciones durante el embarazo. El objetivo fundamentalmente es identificar los riesgos, tanto para vos como madre o si hay algún riesgo paterno como para el feto, educar a la mujer de estos riesgos y cómo puede hacer manejarlos durante el embarazo e iniciar intervenciones si existen los riesgos para poder cambiar. Lo que se llama la consejería motivacional, control de enfermedades previas y de evaluación especialista. Acá hay tres situaciones bien claras. Está la paciente que tiene una enfermedad previa, o es hipertensa, o es diabética, o tiene un lupus, o tiene alguna enfermedad, problemas de tiroides, y el tema es tratar de controlarla antes que quede embarazada, lo idealmente 3 meses antes. O a veces estamos sanas, no tenemos ningún síntoma, y en la valoración paraclínica previa puede surgir algún elemento que lo podríamos modificar durante el embarazo. Y esas son las cosas que nos llevarían a cambiar fundamentalmente dentro de los objetivos. Y para eso, en la primer consulta, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de identificar esos factores de riesgo para tratar de modificarlos y actuar. La otra cosa que tenemos que hacer en la primera consulta, tratar de identificar los riesgos y ver lo que podemos llegar a cambiar. ¿Y por qué es importante? Porque desde el momento que una mujer queda embarazada hasta que se da cuenta que está embarazada, pasan semanas y en esas semanas se produce la embriogénesis y se producen acciones importantes a modificar durante el embarazo. ¿A qué voy con esto? La mujer tiene la fecha de última menstruación, promedialmente a los 14 días ovula,
ahí queda embarazada pero no se entera, llega al primer retraso, ahí ya pasaron 15, 20 días, se hace un test de embarazo, en farmacia pasa una semana más, ahí le da positivo y ahí vuelve como nosotros a los ginecólogos, a los obstetras, y ahí es donde empieza o la empezamos a asesorar sobre los cuidados que tiene que tener. Sin embargo, si ustedes ven ahí en pantalla, espero que lo vean, si nosotros tomamos el primera, digamos, gestación o el primer esbozo de embarazo en la semana 1 y lo dividimos por semana, por ejemplo, el sistema nervioso se empieza a determinar de manera significativa entre las 3 y las 6 semanas. O sea, entre las 3 y 6 semanas luego de la concepción se producen modificaciones importantes en el sistema nervioso y cualquier efecto deleterio, tóxico que actúe en ese nivel nos puede condicionar el desarrollo del sistema nervioso a lo largo de todo el embarazo. En el corazón, entre las 4 y las 7 semanas, los brazos o las extremidades, el desarrollo de los miembros superiores e inferiores entre las 3 y las 8 semanas, y el desarrollo de los ojos, todo lo que es el aparato ocular, entre las 4 semanas y las 8 semanas, los dientes más o menos entre las 6 y las 9 y las 8 semanas, el paladar, que es otro elemento importante por la patología de lo que se llama el paladar hendido, que se desarrolla entre las 6 semanas y las 9 semanas, y los genitales externos, femeninos y masculinos, entre las 7 y las 9. Esto no quiere decir que después no sigan desarrollándose las cosas, quiere decir que si hay alguna noxa que actúa en ese nivel, hay procesos que se están desarrollando y lo puede afectar. Para que tengan una idea, el promedio de consultas, o mejor dicho, la captación promedio de embarazo es cerca de las 7 u 8 semanas. O sea, las 7 u 8 semanas van a ver que tanto el sistema nervioso tuvo su desarrollo más importante, el corazón también, los miembros inferiores y los ojos ya se han desarrollado, por ende, el corolario de esta charla que pensamos a dar es: mientras estamos planificando, nos tenemos que cuidar como si estuviéramos embarazadas. Porque, ¿qué pasa? Va a haber 20 días que las mujeres van a estar embarazadas y no lo van a saber. Entonces, como decía en la charla al principio, es la historia completa, verla dar, los riesgos de infertilidad, las alteraciones cromosómicas si tienen la historia, si hay historia o no, o pérdidas de embarazo, eso nos puede poner en la pista, si tiene alguna patología previa o en un embarazo anterior tuvo diabetes, si tuvo preeclampsia, que es una complicación hipertensiva propio que se da en el embarazo, y obviamente si tuvo algún resultado adverso como es la muerte fetal. De los antecedentes lo que importa resaltar, esto es más que nada para nosotros tenerlo presente, enfermedades crónicas, medicamentos teratogénicos, antecedentes reproductivos, condiciones genéticas, si consumen sustancias como alcohol, tabaco, drogas, otras enfermedades infecciosas, ver el esquema de vacunación, ver la nutrición, si se incorporó el ácido fólico o no, si hay alguna restricción dietética, ya sea por opción médica o por opción voluntaria, vegana, vegetariana, etcétera, o celíaca, el control del peso, como después vamos a ver, y la exposición a toxinas ambientales y planificación familiar. Esos son los antecedentes que nosotros como ginecólogos tenemos que tratar de pesquisar. Y esos son los que se van a decir en la consulta. Es importante en la entrevista de la planificación que se diga cualquier antecedente. Después estará por parte de los colegas si desestimamos o no o relativizamos o no ese antecedente, pero a veces hay enfermedades que son crónicas que uno no las vive como una enfermedad crónica y a veces no la relata. Entonces es importante hacer una historia profunda y sistematizada para tratar de ver. En el examen físico también lo mismo, pero eso es un tema que más nos compete a nosotros. Ahora, cuando la pantalla nos deje avanzar, vamos a ir viendo los cuidados específicos de las cosas que nos tenemos que cuidar en el embarazo. Esto es el examen general, y los exámenes de laboratorio, nosotros como ginecólogos o como obstetras no nos ponemos mucho de acuerdo a nivel internacional cuáles son los exámenes que hay que sí o sí pedir, pero el HIV es uno de ellos, por ejemplo, el preconcepcional, porque es lo que cambia la conducta. Primero, uno, si tiene un HIV y no lo conoce, es bueno conocerlo para empezar un tratamiento y para planificar, y sobre todo porque la medicación del HIV positivo, o sea, los antirretrovirales, ha mostrado disminución de la afectación fetal durante el embarazo. Tal es así que después es rutina cuando quedes embarazada. Después el papá Nicolau, como siempre, y según el riesgo, las cosas que buscamos. Pero para que sepan que en la consulta preconcepcional las vamos a asesorar y le vamos a pedir, de acuerdo a la historia, alguna paraclínica previa a planificación del embarazo.
Los agentes infecciosos, y acá esta es la parte que me parece que es más interesante de repente a ustedes de esta charla, es la listeria, el citomegalovirus y la toxoplasmosis. Estos son 3 agentes infecciosos que debemos tratar de no contraer durante el embarazo y durante la planificación del embarazo. Voy a hablar rápidamente de cada uno y cómo prevenirlos o tratar de esquivar la posibilidad de tener esa infección. La listeria está generalmente en los productos lácteos no pasteurizados y esto es muy fácil. Mientras planificamos el embarazo y estás embarazada, deberíamos de consumir lácteos que estén pasteurizados, vale decir, que sean de góndola, que vengan con nylons empaquetados. Tratar de que no sea ni de carretera Colonia, ni queso artesanal de feria, ni de ningún tambo de algún amigo, ¿no? Todos los lácteos deberían ser pasteurizados. Hay algunos quesos blandos, como por ejemplo el camembert o el brie, que a veces no están pasteurizados. Si vas a comprar uno de esos, no es que no puedas comer quesos blandos, pero fíjate bien en el envoltorio que esté pasteurizado. Entonces, la importancia de esto, porque la listeria, si bien se conoce mucho desde el punto de vista médico, a nivel popular no se conoce mucho y está muy relacionado con los abortos tardíos, o sea, aquella pérdida del embarazo más allá de las 10 semanas y antes de las 20, o incluso en partos de pretérmino. O sea que esto es una de las cosas que tenemos que hacer hincapié. Y el otro tema donde puede estar la listeria vive en la heladera. O sea que los productos congelados tenemos que tratar de darle bastante fuego. Y a veces pasa cuando llegas ocupado de trabajar todo el día, sacas unas nuggets, unas milanesas del congelador, las haces rápido y en algún sector te queda cruda. La idea es darle bastante fuego a los productos congelados, obviamente también a las verduras y a las frutas si están congeladas, no darle fuego, pero tener un buen proceso de, digamos, descongelamiento. Así que ojo con los lácteos no pasteurizados, ojo también tener cuidado con los congelados mal cocidos. Citomegalovirus. Citomegalovirus se transmite fundamentalmente por la saliva y por la orina. Quienes transmiten fundamentalmente son los niños chicos que van a guardería y o usan pañales. Así que ojo con los hermanos, ojo con los amigos de los amigos, que es típico cuando estás embarazada que tus amigas te dicen, bueno, anda entrenándote y cambiale los pañales a mi bebé. Y bueno, la idea es, podés cambiarle los pañales, ni que hablar, no quedes mal con tu amiga, pero acordate de lavarte bien las manos. Porque esto entra por tu boca. ¿Ah? Entonces, tanto por la saliva o por la orina, después es tratar de no llevarse la mano a la boca para no contagiarse. Otro tema que también el citomegalovirus se transmite es fundamentalmente en las relaciones sexuales, así que el Colegio Americano lo que recomienda es que durante el embarazo, para evitar la transmisión, usar preservativo durante las relaciones sexuales. Volviendo también a la contaminación con los niños, más allá de lo que es la saliva o el bañito o bañar a un chico, los pañales, también no compartir saliva con niños chicos. Por ejemplo, pasa que vos le estás dando de comer un purecito a un niño chico y como estás embarazada vas a tener un poquito más de hambre, entonces con la misma cuchara no terminar de comerte el purecito que se está comiendo, o a veces, a mí se me ocurre como ejemplo, a ustedes 1000, fiesta infantil, viene un piojo con un globo todo babeado y me dice mi clase del globo y vos se lo inflás y está todo babeado, o toca una flauta y dice, vos le decís, mirá, yo te enseño a tocar y está todo babeado, tratar de no contagiarse o no tomar contacto con saliva de niños chicos porque el citomegalovirus es una enfermedad o es una infección que de contraerla durante el embarazo o reactivarse durante el embarazo puede tener efectos deleterios importantes. Esto decíamos la relación sexual es el preservativo y después lo que generalmente es más difundido, la toxoplasmosis o la enfermedad de los gatos. Y acá varias cosas. Es de transmisión oral. Digo esto porque si una embarazada llega a un ambiente donde hay gatos, saquen al gato que vino la embarazada, maten al gato. El tema es que vos por ver al gato no te va a entrar por aire la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una zoonosis, o sea, es una enfermedad que transmiten los animales, fundamentalmente los felinos, que a través de las heces se liberan la forma parasitaria, el gato se lame el pelaje, deja pelaje por todos lados, vos tocas al gato o lo acariciás, o tocas un lugar donde hay pelaje y después te llevas la mano a la boca. Entonces el consejo es, si vas a la casa donde hay alguien con un gato, que saquen al gato si quieren, sino que lo dejen adentro, y ojo de tratar de no comer con las manos, de repente si comes pizza, empanada o algo, lavarte bien las manos en una casa donde hay un gato, y ni que hablar si tenés un gato o no, tratar de que el arenero del gato y digamos, las necesidades no las limpies a diario o si no tenés más remedio porque estás sola, que hacer con la máxima precaución de higiene. También la forma parasitaria puede estar en las carnes y fiambres.
fundamentalmente carne de vaca, de chancho y de cordero, darle bastante cocción a esas carnes, no comerlas crudas, y también en los fiambres o embutidos, lo que es cantimpal o salamín, tratar de no comerlo. Vale decir, en una picada de embarazada, de repente irse más para las aceitunas, castaña de cayú y de repente papitas, y no tanto para los fiambres, el paté y los embutidos, porque esos generalmente están crudos y pueden eventualmente tener toxoplasmosis. Lo mismo pasa con la contaminación cruzada. La carne y la tabla que corta lo crudo, después, por ejemplo la carne, no en la misma tabla y el mismo cuchillo que corte la ensalada, porque si no pasamos de la carne a la ensalada la contaminación. Entonces tener una tabla para carnes y una cuchilla para carnes, y después para la ensalada tratar de no mezclar el cuchillo de la tabla para que no se pase en la contaminación. Después frutas y verduras, lo que todos sabemos, tratar de consumir 6 al día, que es muy difícil, pero hay que tratar de hacerlo, y también higienizar bien, lavar bien las verduras y lavar bien la fruta para que no tenga el problema de la contaminación, no solamente por la toxoplasmosis, sino por otra cosa. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué pasa si voy afuera a comer a un restaurante? ¿No puedo comer ensalada? Y bueno, en general esto no es el ébola, o sea, no es que te vas a contagiar si aparece una toxoplasmosis, hay que ir a tratar de comer en un lugar donde más o menos conoces y visualmente ver la ensalada. Si tiene tierra ostensible, obviamente no la comas, porque si no, durante 9 meses no voy a poder comer una fruta ni verdura fuera de casa, eso es muy irreal. Después la otra cosa que hay que tener cuidado por la toxoplasmosis, porque el toxoplasma, que es la forma parasitaria, puede vivir hasta 1 año en la tierra. Entonces si te regalan una maceta o te gusta la jardinería, todo lo que es tierra manejarlo con guantes mientras estás embarazada y después una buena higiene de manos. También lo mismo si vas a un parque, te sentás en un prado, lo que sea, tratar de no comer con las manos o tener buena higiene, o ni que hablar, no comerse las uñas ni nada por el estilo, porque ahí te podés contaminar, porque puede ser que haya pasado un gato hace 1 año atrás y todavía está la fecha contaminada. En cuanto a las cosas para tomar o que se pueden tomar, breve reseña de lo que son las infusiones como el café, la bebida y el mate. Cosas para decir, cosas del té, podés tomar té el que sea de saquito. Salvo que sepas mucho de botánica y saber lo que es una marcela, una carqueja o algo por el estilo, tratar de no arrancar de la carretera o del fondo de una casa un yuyo pensando que es carqueja, marcela, boldo, y que no lo sea, salvo que sepas mucho de eso. Y si no, puedes tomar cualquier té que sea en saquito. No podés o no deberías de comprar de un yuyero o una bolsa de los lugares no muy aceptados, porque no es lo ideal. El mate, podés tomar mate, generalmente el primer trimestre te genera mucha acidez o puede ser intolerancia digestiva, pero por ejemplo el mate, una de las cosas que puede ser tratar de no pasar de 1 litro. ¿tá? Tomar no más de 1 litro de mate, fundamentalmente por la mateína, que es símil de la cafeína, y el otro cuidado que hay que tener es tratar de tomar yerba mate original, típica. No tengo sponsor con ningún producto, pero cuanto más yuyo y palo tenga el mate, menos sabemos lo que tiene. O sea que ojo con esas yerbas que tienen de todo tipo de yuyo, porque en realidad no sabemos ni la concentración ni la calidad del yuyo. Yerba mate y sus variedades suaves, y no pasar de 1 litro por día, es lo aconsejado. El café lo mismo, por la cafeína, el problema es la cafeína, podés usar las formas descafeinadas, pero son mucho más caras, y no pasar de 3 pocillos de bar de café por día. Y tener en cuenta esta relación de té, mate, café en el día, de si de repente tenés muchas ganas de tomar café y tomás 3 tazas de café, de repente no tomás 1 litro de mate y tomarte 2 té además, no pasarte de rosca, sino ir graduándolo, eso con prudencia y con sentido común alcanza. Las bebidas colas tienen cafeína también. No te preocupes por los edulcorantes, lo que es el ciclamato, la sacarina, lamentablemente eso no está prohibido, debería de estarlo, me encantaría decirte que no las tomaras, pero en realidad la ciencia dice que más allá de la cafeína de las bebidas cola, no tenés problema en ingerir ninguna de ellas. También con cierto equilibrio, no tomes 1,5 litros de bebidas cola y 1 litro de mate y 3 cafés, porque te pasás de cafeína o de mateína y no es lo recomendado en ninguna etapa del embarazo. El alcohol es todo un tema, y el gran problema que tiene el alcohol es que no es una dosis dependiente. O sea, no hay algo que te podamos decir, mira, con una copita no pasa nada. Y más ahora que vienen las fiestas, hemos visto desastres con una copa y hemos visto nada con 1 litro por día. O sea que no hay una relación entre la dosis y el efecto que hay sobre el embarazo. Y la recomendación a nivel mundial es no ingerir alcohol.
Hay variantes del alcohol que a veces me preguntan, bombones que tengan helado de zamballón o un risotto que lleva vino. Eso es cocido, cocinado y no tiene la importancia. Es lo mismo, pensarlo más o menos con el tema de a veces de la alcoholemia, es más o menos lo mismo. Y tratar de no llegar a un nivel de alcohol o no ingerir, de hecho, alcohol durante el embarazo. Pero esas cosas anecdóticas como el helado de zamballón o un risotto que lleva vino, eso no tenés inconvenientes. Drogas. Obviamente uno tendría que decir que las drogas no, y es así, lo vamos a decir, las drogas no, pero ¿por qué las drogas no? Hay tipos y tipos de drogas, todos los conocemos, algunas están demostradas en el efecto deleterio sobre el embarazo. Las drogas fundamentalmente con la cocaína y derivados de la cocaína se asocian a desprendimiento de placenta, o sea, está demostrado que las pacientes adictas a la cocaína y sus derivados tienen mayor incidencia que la placenta se despegue del útero con un efecto nefasto sobre la evolución del embarazo. Y la marihuana tiene el mismo efecto que el cigarrillo, que también el cigarrillo está contraindicado y después vamos a ver por qué, pero la marihuana tiene el efecto tóxico del cigarrillo, por más que varias veces se dice que no es lo mismo que la nicotina, pero el otro gran efecto que tiene es el nivel de alerta, sobre todo cuando nace el bebé. La marihuana parece que más allá del efecto sobre la madre trae un deterioro en cuanto al nivel de alerta cuando tenés que cuidar a tu bebé, que es 24/7. Entonces, ese es el gran riesgo, sobre todo después que nace el bebé, de un estado de bajo el efecto del cannabis recreativo. Después, el tema de pescados y mariscos, pregunta de cajón, sushi puedo comer, no, no podés comer sushi. En general no es por el pescado crudo solo, sino por un parásito que tiene el sushi. A veces en las opciones sushi vegetariano, para aquella gente que le gusta puede ser, pero la recomendación es no abusar o no ingerir sushi. Y el mismo los pescados crudos, ceviche o algún tipo de pescado crudo, tratar de no comerlo. Y dentro de los pescados, fundamentalmente los que son ricos en mercurio, tratar de no ingerirlos. Esto no porque vengan zonas tóxicas de mercurio, sino hay pescados grandes, generalmente como es el cazón, la palometa, como es el pez espada, que no es que no lo puedas comer, pero no te hagas una base de alimentación de 2 o 3 veces por semana con este tipo de pescados. Antes de entrar el peso, creo que me quedé colgada porque pasé muy rápido el tema del cigarro, pero el tema del cigarro es muy importante el abandono del hábito tabáquico. ¿Por qué? Porque el efecto del tabaco sobre el desarrollo del peso del recién nacido es un efecto que está ampliamente demostrado. O sea, genéticamente cada uno de nosotros venimos para tener determinada talla y determinada peso cuando nacemos y el cigarro lleva a que eso lo disminuya. Alguien podría decir, bueno, pero yo fumo y en definitiva si viene programado para pesar 3,2 kg, pesará 3 kilos y bueno, un bebé de 3 kilos es normal. Sí, eso puede llegar a ser cierto, pero no solamente es el efecto sobre el peso, sino sobre el potencial desarrollo. No estamos hablando solo de peso, sino que el cigarro produce por los efectos sobre la placenta alteración de la oxigenación y efectos a largo plazo. Y después cosas que no son muy lindas de decir, pero es verdad y hay que transmitirla. Los niños recién nacidos que nacen en un entorno de fumadores tienen más chance de incidencia de infecciones respiratorias y hay estadísticamente asociado a lo que se llama la muerte súbita del lactante o la muerte blanca, que es una situación muy desagradable que se da más en ambiente de padres fumadores. Y no tanto el cigarro de la mujer, sino también la fumadora pasiva. O sea que ojo en la casa también no quiere decir que la mujer solo se cuide, sino que no esté en un ambiente de tabaco. La buena noticia para las que fuman es que el embarazo, sobre todo el primero, es una excelente oportunidad para dejar de fumar. Está demostrado que el incentivo que produce el embarazo para el abandono del hábito tabáquico por la positiva es una cosa muy importante. O sea, es una buena instancia para abandonar el hábito de tabaco. Y por el contrario, la mujer que en el primer embarazo no logra abandonar el hábito del tabaco, es muy difícil que lo abandone a lo largo de su vida, salvo circunstancias muy especiales. Así que hay que verlo como una oportunidad. El peso. Durante años en obstetricia se torturó con el tema del peso y lo peor de la consulta obstétrica era pasar por la balanza. Siguen pasando, no quiere decir que no nos vayamos a pesar más, pero hay un concepto arraigado de 1 kilo por mes y eso no es un concepto que sea real. La embarazada no tiene que engordar 1 kilo por mes. Y van a ver, lo más importante del embarazo es el peso con el cual empezaste. Y por eso también incide sobre todo el tema de la planificación.
O sea, una de las cosas a planificar es llegar con un buen peso. ¿Qué es un buen peso para el embarazo? Hay una cuenta que tal vez la conozcan que se llama el índice masa corporal, que es el peso que vos tenés ahora dividido el cuadrado de la altura, y eso generalmente da un número entre 17, 18 y 35 o más según el peso. Cuanto mayor es el número, mayor es el sobrepeso. Y entonces, los mejores resultados perinatales se producen cuando esa cuenta del peso dividido el cuadrado de tu altura está entre 19 y 25 para los ingleses y 30 para los norteamericanos. O sea, entre 19 y 30 estás en un peso óptimo para quedar embarazada. Y eso se asocia a mejores resultados obstétricos, o sea, el mejor resultado para vos y para tu bebé, independiente o casi independiente de lo que engordes a lo largo del embarazo. Y la relación del peso ganado durante el embarazo va en relación a cómo empieces. Por ejemplo, si tu índice de masa corporal es menos de 19, no es lo deseable, y la ganancia ponderal recomendada es entre 12 y 18 kilos durante el embarazo. Vieron que bastante lejos de 1 kilo por mes. Si tu peso es tu índice de masa entre 19 y 24, o sea que estás bastante óptimo, entre 11 y 16 kilos, de 25 a 29 entre 7 y 11, y recién las que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, en la que hablamos de obesidad, ganarían, o la ganancia recomendada de peso es entre 5 y 9. Ahí andaríamos en 1 kilo por mes. O sea que vas a ganar más de 1 kilo por mes y el gran objetivo es empezar a planificar el embarazo con un índice de masa corporal entre 19 y 30. ¿No? El ejercicio, mientras te cuidas y planificas y durante el embarazo, sí, hay que hacer ejercicio en la vida de cada uno, deberíamos hacer todos ejercicio, y el embarazo no es una contraindicación, hablando de embarazos normales para tal. La que no hace nada de actividad física, recomendamos 5 veces por semana 30 minutos de caminata. Eso es como lo básico. Después evitar el impacto, lo que es el contragolpe, o sea, saltar en el lugar, y evitar la carga extra. O sea, podés hacer gimnasia, pero tratar de no levantar más de 10 kilos ni con brazos ni con piernas. Y tratar de evitar lo que se llaman los deportes colectivos, handball, hockey y eso bueno, ahora no se pueden hacer muchos deportes colectivos en esta coyuntura, pero por un bochazo, un pelotazo, un codazo, tratar de evitar eso. ¿Ah? Pero actividad física también. La actividad acuática, ahora que viene el verano, es importante que la hagas, la podés hacer, debes evitar de las actividades acuáticas fundamentalmente lo que es, podés hacer snorkel, pero no podés hacer buceo por la decompresión que se da al ir a las profundidades, y las actividades deportivas de motor, tratar de evitarlas por el traumatismo, todo jet ski, todas esas cosas, tratar de evitarlas, no por la vibración del motor, pero todo vela y eso, si querés, lo podés hacer. Si podemos, vamos a ver este verano. En cuanto al transporte, cosas importantes, cotidianas, algunas más importantes que otras. El uso del cinturón de seguridad es fundamental. Acordate, en el primer trimestre no vas a tener ese problema, pero más adelante te vas a tener que pasar el cinturón por arriba de lo que es la panza y el cinturón de abajo, en el de 3 puntas, por debajo, que quede bien debajo de la panza como si fuera un cinturón de pantalón flojo. Que ninguna de las dos cintas cruce por adelante de la panza a la altura del ombligo, porque ahí es donde podés tener el máximo impacto. También está bien conocido el impacto del airbag cuando se habla sobre la panza, entonces no es que no podés manejar hasta el final, pero ojo con una frenada brusca o un impacto, porque el airbag puede lograr un traumatismo directo sobre la pared abdominal, y aparte que el volante te va a quedar más cerca, va a rozar la panza, te vas a tender a alejar de los pedales y la pedalear te puede quedar lejos y no estás en las mejores condiciones ni postura para manejar. La otra cosa que recomiendo es que cuando estás embarazada, trata de manejar como si lo tuvieras a tu bebé ya en la silla de atrás. Nada de hacerse la guapa, encerrar gente o enojarse con el transporte público, ¿tá? Que fluya, te roban el estacionamiento en el shopping, y te vas dando vuelta buscando otro, porque no lo tenés en la silla de atrás a tu bebé, pero lo tenés adentro de tu panza, así que hay que cuidarlo. ¿Tá? Se desaconsejan las motos tanto de acompañante como que vos manejes una moto, por más que te pongas casco, por varios motivos, porque el paragolpe de la moto es vos, y en caso de que estés embarazada es vos con tu bebé, y aparte hay un tema de equilibrio, te puede pasar lo mismo en la bicicleta. Rápidamente crece la panza, el eje de la gravedad de la embarazada cambia, y entonces cuando vos te vas para un lado con la bicicleta o con la moto o para el otro, el centro de gravedad se cambia, vos corregís con la memoria del peso que tiene tu cuerpo, pero ahora tenés un balancín y te vas para el otro lado. O sea que ojo con las bicicletas, la estabilidad, podés pedalear sin ningún problema, pero ojo también con las motos
y desaconsejamos que las embarazadas, tanto como acompañantes como conductoras, usen moto. Otra cosa, ahora no lo usamos mucho, pero en cuanto al avión, es una pregunta muy frecuente el viaje en avión. ¿Podés viajar en avión? El hecho de subir a una embarazada a un avión depende más de la compañía, de lo fisiológico del vuelo. O sea, si vos tuvieras un avión privado, podés viajar hasta las 40 semanas o si la compañía te deja. Hay que hacer, de acuerdo a la patología o no que tengas, alguna profilaxis en cuanto a la trombosis, porque los viajes largos favorecen la trombosis y más en una embarazada, pero no tenés contraindicado viajar. Generalmente es la compañía que no te deja viajar para no tener que bajar un avión en el medio de la nada por una embarazada que rompe bolsa o tiene contracciones. Pero el efecto de la medicina aeronáutica sobre el embarazo no tiene ningún inconveniente. Otra cosa que también tenemos que tener presente es los viajes, ahora que hacemos o vamos a tener que hacer más turismo interno. Si estás embarazada, tratar de ir, o mejor dicho, tratar de no ir a un lugar a menos de 2 horas de un centro asistencial. No es lo mismo que irse a Punta del Este, que irse a la Gorriti a pasar el día y no tengas lancha por volver y dependas. No es lo mismo que te vayas a Colonia, que te vayas al Polonio, que dependes de alguien que te saque y demores más de 2 horas. O sea que no es tanto el lugar donde vayas, sino la accesibilidad que tengas a un centro de salud, tanto internamente como en el exterior. Y bueno, para ir redondeando y dejando ya el paso a las preguntas, las recomendaciones fundamentalmente en lo preconcepcional es reducir la incidencia de los trastornos congénitos, las anomalías del crecimiento y las complicaciones en el embarazo, suplementos de hierro, de ácido fólico, ricos en los mismos, sin necesidad específica de vitamina más allá del ácido fólico que es recomendado, el control de la glicemia en las mujeres diabéticas, la abstinencia del alcohol y las drogas y el hábito del tabaco y el abandono del tabaco, la reducción de la obesidad y lograr un índice de masa corporal ideal, como dijimos, entre 19 y 30 o 25, cambios en los medicamentos, pasa con las mujeres que están tomando alguna medicación, que la tienen que cambiar antes de quedar embarazada, pasa mucho eso con los antihipertensivos o los antiepilépticos, ¿ah? Evitar los teratogénicos ambientales ni que hablar, evaluación de las enfermedades, actualizar las vacunas y los cambios de comportamiento, como dijimos, fundamentalmente mientras buscamos en la prevención de citomegalovirus, toxoplasmosis y listeriosis. Una de las cosas que también no podemos dejar de hablar en este contexto, el hecho del COVID, muchas consultas a nivel de COVID, hoy por hoy no está demostrado a ciencia cierta un efecto sobre el feto, no se ha aislado el COVID ni en la placenta, ni en el líquido amniótico, ni en la secreción de la leche materna. Los cuidados que tenés que tener estando embarazado, buscando, son los mismos que tenemos que tener todos, ¿no? Lo que estamos, por más que lo escuchamos diariamente, volver a repetirlo, la higiene de manos, el lavado, el alcohol, el distanciamiento y el uso de la máscara, que yo ahora no estoy usando porque estamos remoto y el equipo que desde ya agradezco el apoyo está bastante más de 2 metros de mí, pero tener esos cuidados, nada específico en el concepto del cuidado del COVID, por lo menos en la evidencia hasta el día de hoy. Y eso es un poco agradecerles su tiempo y bueno, estoy atento a las preguntas que les puedan surgir sobre algo que no haya dicho o aclaración de algo que haya dicho. Sí, es un factor a tener en cuenta. No es una cosa que te lleve a malos resultados. Acá los riesgos son importantes. El concepto de riesgo. El concepto de riesgo es que estadísticamente hay más chance que se produzca esto y otra cosa es el daño, ¿no? Uno cuando tiene riesgo no quiere decir que específicamente vaya a tener daño. La importancia del control del embarazo radica fundamentalmente en lo preconcepcional, es en identificar los riesgos para tratar de que esos daños no se manifiesten. Y la pregunta, contestando específicamente, es algo a tener en cuenta, no necesariamente es que vaya a pasar algo. Lo ideal, volvemos a insistir, son 3 meses, ¿no? Es 3 meses antes de quedar embarazada, tener un contacto con la ginecóloga o el ginecólogo que estés habituado a hacer, plantearle los deseos concepcionales, o sea, la idea tuya de quedar embarazada, y en base a eso y al conocimiento de la historia, ver los ajustes que hay que hacer o no, y la planificación o no en estos aspectos. Pero lo ideal 3 meses antes.
Claro, no es solamente pasado de los 35 años, eso ha cambiado en el concepto últimamente o no tan últimamente. Antes se decía de esperar un año, acá con una frecuencia de relaciones a lo largo de la semana, de 3, 4 contracciones, de relaciones y un periodo sin ninguna patología diagnosticada mayor a 6 meses, hay que empezar a valorar ciertas cosas. Esto no quiere decir que termines efectivamente en un tratamiento de reproducción. Quiere decir que a partir de los 6 meses, buscando sin ningún método anticonceptivo, si no se logra la concepción, hay que empezar a buscar algunas cosas y pesquisar algunas cosas. Así que la recomendación es, si empezás a buscar y de repente fuiste al ginecólogo y pasaron 6 meses y no quedaste embarazada, volver a la consulta al ginecólogo y decís que hace 6 meses que estás buscando, que no has logrado el embarazo y ahí te vamos a orientar. El tema de la medicación, dos cosas importantes para eso. Primero, no hay ninguna complicación en la medicina que no se pueda tratar en el embarazo. O sea, no es que no se puede tomar nada. Todas las cosas que te pueden pasar en el embarazo, desde las cosas más banales como alergias, vómitos, a cosas mucho más complejas como enfermedades oncológicas, se pueden tratar. Solo hay que saber con qué tratarlas. A veces la medicación ansiolítica o antidepresiva, la situación peor es abandonarlas. Esa situación es más deleteria para vos y para tu embarazo que elegir bien la droga que se pueda administrar en el embarazo. O sea, se puede tomar medicación para la ansiedad y para dormir y antidepresivos. Decididamente sí, hay que saber cuál tomarla y en eso ni que hablar, la formación de los psiquiatras es muy fuerte en ese aspecto del tratar de las embarazadas y en conjunto con el equipo de obstetricia se deciden cuáles son las mejores drogas de acuerdo a cuando tengas el embarazo. Pero la respuesta es definitivamente sí. No hay que abandonar las drogas, en general ninguna, pero sobre todo las psiquiátricas o las de ansiedad y eso, porque esa situación de vivir un embarazo con ansiedad o con privación de sueño o con efectos de ataque de pánico es peor que la droga que vas a recibir, la droga que no vas a recibir. No, la toxoplasmosis genera inmunidad, eso lo pesquisamos con dos inmunoglobulinas, que se llama IgM e IgG, se buscan de rutina en el embarazo y en lo preconcepcional también, pero no es una enfermedad que repite. ¿Puede reactivarse en el embarazo? Puede reactivarse en el embarazo, pero solamente cuando hay estados de inmunosupresión. Por ejemplo, si aparte uno es HIV positivo. O sea, si bajan mucho las defensas, la toxoplasmosis se puede reactivar. De no ser así, si uno tiene la frecuencia, las defensas normales, como generalmente todas las embarazadas la tienen, porque es población joven, después que la tenés, no te puedes contagiar. De vuelta, llevado a la charla, si ya tuviste toxoplasmosis de chica, estás bendecida para comer jamón crudo, la carne jugosa, todas esas cosas las podés hacer, podés comprarte un gato, todas esas cosas que dijimos que no hay que hacer, si sos toxoplasmosis positiva las podrás hacer. Generalmente eso se hace durante el embarazo, ¿tá? Salvo selecciones específicas de tratamiento de reproducción que haya alguna patología ligada que se hace un estudio genético previo a una implantación, en general en situaciones normales se hace luego de la concepción del embarazo que se hace, hay varios métodos, tu ginecólogo te va a decir cuáles son las opciones de los métodos para hacer, que algunos van desde la semana 9 hasta la semana 16 en las cuales se pueden hacer valoraciones y diagnóstico de riesgo o incluso diagnóstico de certeza de acuerdo a cada embarazo, pero se da en el embarazo generalmente. Bueno, agradecerles y volver a lo mismo, la importancia de la planificación y la importancia de con su ginecólogo o con su ginecóloga manifestarles el deseo de que quieren quedar embarazadas, tengan una consulta y manifiesten en eso a sus médicos tratantes para poder planificar, que es la base. Como todo en la vida, lo planificado sale mejor que lo improvisado. Muchas gracias.